son mi familia. Y les comparto esto porque yo sé que ustedes van a orar. Si no pensara que no iban a orar, pues no les dijera nada. Pero sé que me aman, y ustedes saben que los amo a ustedes. Y amamos el trabajo del Señor, y queremos que la palabra de Dios salga adelante. Que sigue saliendo, así como el Señor va abriendo puertas. Y les pido que en estas semanas estén orando por nosotros, para que el Señor, ya esta puerta que el Señor abrió, que esta puerta vaya abriendo, sea una puerta para otras puertas. Y después, primeramente Dios, después de estar unos días en Alemania, en la conferencia de 4 días, vamos a encontrarnos con el grupo. Hay un grupo aquí hay unos pastores que van a ir aquí, hermano Elías Murillo, también el hermano pastor Alfredo Córcoles, van a estar también viajando a Israel a fines de este mes, juntamente con otros hermanos de Salinas, de Los Ángeles, área de Los Ángeles, también del norte de Oregon. Hay un grupo de hermanos que van a estar viajando también a Israel. Ya estando ya cerca de Alemania, son 3 horas en avión, 2 horas y media en avión a Israel. Y pues ya estando en Alemania, vamos a aprovechar estando cerca y ir a estar en Jerusalén unos días y encontrarnos con los hermanos que van a estar viajando de diferentes partes de Estados Unidos, de aquí también de México, y estar unos días con ellos y ya volver, y ellos se van a quedar unos días más después. Pero sabemos que el tiempo está acabando, sabemos que el Señor viene pronto. ¿Cuántos entienden que el Señor viene pronto? Y si entendemos que el Señor viene pronto, entonces lo que va a mostrar que en verdad entendemos es que va a haber urgencia en nuestras vidas, y vamos a reaccionar. Y si miramos que no reaccionamos, vamos a temer y vamos a clamar al Señor: Señor, hazme, Señor, muévame, Señor, muévate en mí para que pueda reaccionar, Señor. Porque el que entiende va a hacer una de las dos cosas: va a reaccionar. O el que no reacciona, mira, entiende, y mira que no reacciona, y mira que algo lo está deteniendo, y ¿qué es lo que hace? Clama, no se queda quieto, lucha, le pelea. Porque estamos viviendo en tiempos ciertamente que hay una pesadez espiritual pesadísimo, fuerte, aún mirando y estando en los tiempos en que estamos viviendo. Es una cosa, uno vuelve a pensar, creo que lo mencioné el año pasado, que cuando Daniel mira a la 4ª bestia, dice que era muy grande, muy espantosa y muy terrible. O sea, se estremeció Daniel mirando estos tiempos. Pero si nos fijamos, la mayoría de los que viven en estos tiempos no se conmueven como Daniel, que no vivió en esos tiempos, sino que lo miró de lejos. Y cuando lo miró, se estremeció. Y nosotros que estamos viviendo en esos tiempos, él tembló mirando esos tiempos. ¿Y cuántos están viviendo en esos tiempos y mirando, escuchando y viendo y sabiendo lo que dice la palabra, y no tiembla ni teme? Hay que pelear. ¿Cuántos a veces se examinan y dicen: oye, pues no estoy reaccionando como sé que debo reaccionar? ¿Cuántos se han examinado y han sentido eso? Pero dice: Señor, ayúdame, Señor. Porque estamos viendo una pesadez. Uno iba a pensar de que en los tiempos que estamos viviendo y con el conocimiento que muchos tenemos, que iba a ser para que estuviera. Ahí donde podemos entender claramente que hay una potestad del infierno pesadísimo, que si no lo miramos, si no lo entendemos, nos dejamos dejar ir por aquella pesadez, esa ola fuerte,
y no peleamos, no luchamos. Y si miramos que no podemos luchar y pelear, Señor, desesperarnos, no con un desespero de falta de esperanza, sino que un desespero mirando qué tanto necesitamos más del Señor. Un desespero mirando que el tiempo se está terminando, se acabando, y mirando la condición de uno y mirando la necesidad de uno. Pero si no luchamos, peleamos, dejarnos ir, y ve. Ahí se va pasando los días, los meses, los años, y ahí se va a ir dejando llevar. Y después además vive como un religioso, una rutina, eso, lo otro. Hace, pero sin el sentir. Dice, pero realmente no lo cree porque no lo vive. Y etcétera. Lo que mencioné anoche, lo de Israel. Ayer Israel comenzó a una alerta, se ha hecho una alerta fuerte en Norteamérica. Israel lo ha hecho. Una alerta a todos los judíos que están en Norteamérica. Normalmente el alerta es para los judíos en Israel. Esta vez está al revés. Hicieron ayer una alerta, la nación de Israel, a todos los judíos en Norteamérica. Dice, están en peligro ustedes. La tensión ya, el rumor es que en mayo, abril o junio, Israel, sin pedirle permiso o avisarle a Estados Unidos, que Israel ya está preparando para lanzarse un ataque fuerte en contra de Irán. Y como dije anoche, ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Saudi Arabia también. Pero Israel sabe que de una forma u otra, si Israel no hace nada, van a hacer algo en contra de Israel. Israel hace algo, van a hacer algo en contra de Israel. Israel ha tomado una mentalidad que debe tener el Hijo de Dios. Y esa mentalidad es de no esperar que el enemigo se meta en su campo para entonces comenzar a pelear, sino que pelear para que no se meta en su campo, en su terreno, el enemigo. Israel ha determinado, nosotros no vamos a esperar que venga la guerra a nosotros vamos a llevar la guerra al enemigo. Y sabe que muchos hermanos, lamentablemente, por querer estar a gustos y dejarse ir por la cochina pesadez, la comodidad, todo lo demás, se expone a que venga la guerra a su terreno. Ya cuando llegue a su terreno no sabe qué hacer. Israel ha dicho en esos días, si nosotros no hacemos nada, tarde o temprano, y más temprano que tarde, sabemos, nuestra inteligencia nos dice que nos van a atacar. No es que sí o no, se trata de cuándo. Ya sentimos que ese cuándo ya está muy cerca. Nosotros no vamos a esperar que vayan trayendo la guerra aquí a la tierra. Nosotros vamos a llevar la guerra a ellos. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si atacamos o no atacamos, de todos modos nos van a atacar. Y nosotros también, así también lo mismo. Debemos estar conscientes de que el enemigo, fíjense, si el enemigo no te ha estado atacando, o sientes o piensas, examínate bien, porque quizás te está atacando y ni te das cuenta. Y si no, está maquinando a vendarse.
que el Señor nos ayude a estar despiertos. No sé si me escucharon. Que el Señor nos ayude a estar despiertos. No estoy hablando de despierto físicamente, estoy hablando de estar despiertos en nuestra mente. Que nuestros sentidos estén despiertos, ejercitándolos. Y mirando, no solamente mirando alrededor, sino que examinando nuestros pensamientos y examinándonos a nosotros mismos. Segunda Corintios capítulo 7. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana también, Señor, ten misericordia de mí, Señor? Estamos de su misericordia continuamente. En el mes pasado estuve hablando bastante en Salinas sobre la venida del Señor. Primero estuvimos mirando las señales que nos van marcando que estamos en los últimos segundos del último minuto de la última hora del reloj de Dios. Y principalmente mirando las señales que tienen que ver con lo que dice Daniel capítulo 9, 24, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Mirando que las señales que tienen que ver con el pueblo de Dios, pueblo judío y la santa ciudad de Jerusalén. Porque hay muchas más señales, pero las principales tienen que ver con el pueblo judío y con la santa ciudad de Jerusalén. Porque lo que dice que las 70 semanas están determinadas, no dice lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, lo que pasa en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa. Dice 70 semanas, el cumplimiento de las 70 semanas, no solamente el principio, sino que desde el principio hasta el fin de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Esas son las señales principales. Las demás solamente van confirmando que esas son verdad, que las principales son reales y son verdad. Y no voy a entrar en detalle de estas señales, pero rápidamente miramos la señal de regreso del pueblo judío a la tierra. Que la señal más grande de todas las señales en esta serie de señales. Y luego el cumplimiento de reverdecer la tierra, a regresar el pueblo. Pero luego miramos también que el Señor regresa a la ciudad amada Jerusalén, la ciudad antigua, al pueblo judío en el 67. Que es otro marcador que nos va diciendo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta un punto de tiempo que iba a indicar, que marcar que el tiempo de los gentiles está cumplido. El tiempo de los gentiles de tener control sobre la tierra se cumplió, sobre la santa ciudad, pero también anunciando que el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia está ya por cerrar. Por eso mucha gente dice, no, pues es que el 67, el tiempo de los gentiles ya se acabó. Si eso fuera el caso, Dios no estuviera obrando entre los gentiles hoy en día. Porque si se hubiera cumplido completamente, ya se hubiera terminado el tiempo de los gentiles en el 67. Entonces yo no estuviera aquí. Porque el Señor a mí me llamó en 1982.
Cuando yo me entregué, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ya cerca de 30 años, en este año 30 años. O sea, si el tiempo de los gentiles se hubiera terminado en el 67, pues Dios no hubiera obrado en mí en el 82, 15 años después. Pero el tiempo de los gentiles se cumplió. En un aspecto se cumplió el tiempo que había determinado el Señor, que los gentiles tuvieran control sobre Jerusalén. Hasta que ese tiempo se cumplió, ya los gentiles ya no van a tener control hollando Jerusalén. Ya su tiempo, el tiempo. Y no dice que los judíos iban a tomarlo, pero está sencillo. Usamos el método de pensar de lo que es el proceso de eliminación. En el mundo, la palabra de Dios pone en categorías el mundo en dos tipos de personas, gentes. No por raza, no por los gentiles y judíos, punto. El que es gentil es porque no es judío. Y el judío, nomás, no se puede confundir. El judío nomás es uno. Gentiles y judíos. Y cuando dice que el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de las gentes de los gentiles sea cumplido. Si se iba a cumplir el tiempo de los gentiles, quiere decir que todo se iba a cumplir el tiempo de todos los que no son judíos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si eliminamos todos los gentiles, ¿qué raza queda nomás entonces? Los judíos. Sin que diga en Lucas 21-24 que los judíos iban a tomar Jerusalén otra vez, con sencillamente decir que el tiempo de los gentiles se cumple, quiere decir que los judíos toman control. Pero también va marcando, confirmando lo que dice Mateo 24, con el reverdecer de la tierra, con el regreso del pueblo judío. Va confirmando que el tiempo, el Señor está a las puertas. Confirmando, recordando, afirmando, oiga, lo del 48, este acontecimiento, regreso del pueblo judío de tomar Jerusalén, está anunciando también en la otra parte del tiempo de los gentiles se ha cumplido, que se va a cumplir el tiempo de los gentiles, ya está por terminar. Es un marcador que está reconfirmando que el Señor viene pronto. Y ahora mirando lo que está aconteciendo de las Naciones Unidas, las naciones que están levantando en contra de Jerusalén, por causa de Jerusalén, en contra de Judá y Jerusalén. No se ha mencionado mucho eso en las noticias. ¿Por qué? Porque ahora el enfoque está en Irán. Pero no ha menguado la situación en las Naciones Unidas. Todavía está la presión. En esta semana, últimos 10 días, una vez más siguen poniendo presión en el Consejo de Seguridad. Hagan decisión. Y ahora la tensión está, aparte de la presión que tiene Israel con las Naciones Unidas, ahora tiene la presión de un Irán con poder, mirando un Irán muy pronto que podrá tener poder nuclear. Como mencioné ayer también, Egipto, los egipcios, el parlamento de Egipto, el 75% ganaron el parlamento. Los que ganaron el parlamento son islámicos radicales, de los más radicales, los que quieren la destrucción de Israel. Y luego Estados Unidos le acaba de vender y va a terminar el proceso de entregarles avionetas de las más avanzadas a Egipto.
Israel es otro problema que tiene Israel, que están mirando por el norte, acá de este lado Irán, por otro lado está mirando otras naciones de las Naciones Unidas, y por acá abajo del sur está mirando que Egipto se está emparejando poco a poco al nivel de potencia de Israel en armamento, y que es posible en unos 6 meses las fuerzas de avionetas de Egipto esté más fuerte que de Israel. Israel está haciendo también lo que nosotros debemos hacer. Cuando miramos que el enemigo va levantando, vemos que nuestro enemigo va levantando su ataque en contra de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Nomás quedarnos? Sí, pues ni modo. No debemos hacer lo que está haciendo Israel también. Israel está buscando hasta también levantarse más en fuerza para poder defender su nación. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:1, mirando que tenemos una nube tan grande de testigos alrededor de nosotros. O sea, testigos son quienes testifican, son testimonios. ¿El testimonio de quiénes? De Hebreos 11, de que sí se puede caminar por fe. Dice, dejemos todo peso y pecado que tan fácil los detiene. Es cierto, cositas que parecen no importantes e insignificantes son las que el pueblo de Dios se va descuidando y se le van pegando y piensa que no lo van a afectar, pero dice, peso y pecado que tan fácil nos detienen de correr como debemos estar corriendo en este último tiempo de esta carrera, de la forma que debemos estar peleando como buen soldado. Dice Pablo a Timoteo que el buen soldado no sé qué, embaraza, se va sobrepesando con qué, con pesos y pecados y esto y el otro, y poco a poco se van amontonando y no lo dan dejando pelear ni correr. Oye, imagínense una mujer embarazada de 7 meses, 8 meses, ¿cómo puede pelear una guerra? ¿Cómo la van a meter en el ejército a pelear en el campo de la guerra? No a poder. ¿Por qué? Porque aquella carga la va a perturbar, la debe de tener, de poder pelear como debe pelear. Y el que está cargando una mochila de 15 kilos, de 20 kilos, y quiere correr la carrera, no lo va a parar, pero lo va a detener y lo va a cansar más rápido. Por eso dice, dejando todo peso y pecado que tan fácil nos detiene. Y es cierto, cosas que detienen el pueblo de Dios. Que lo van debilitando para poder entonces resistir los pesos de pecado más grandes, que sí lo van aplastando, apachurrando. Y sabemos que el Señor viene pronto. Estamos mirando las señales como nunca. Como nunca. Como dije, hay muchas más señales, pero las claves, las principales son las que tienen que ver con el pueblo judío y la ciudad antigua, la ciudad escogida por Dios, la ciudad de Jerusalén. Pero aparte, para que no dudemos, para que no haya duda en nosotros, el Señor es tan bueno que va poniendo más señales para que en caso de que alguien quiera dudar, pues podemos decir, pues no hay duda, pues por aquí, por allá, no es coincidencia, es la verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser confirmados en las promesas que tenemos por el Señor, pero también a la misma vez temer. A la misma vez temer, Señor, tu palabra es verdad. Es cierto tu palabra, Señor. Digo, Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gloria al Señor por ello.
Sus palabras no pasarán. Y eso, al ver, mirar que sus palabras no están pasando, sino que se están cumpliendo, eso debe, en el Hijo de Dios, debe de causar un gozo, pero mío es un temor. Ay, Señor, tú eres, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdadera, y eso nos debe de conmover, estremecer hasta lo más profundo de nuestro ser, a caminar con temor y temblor, de luchar, de pelear, mirando que Él está cumpliendo su palabra. Y si Él está cumpliendo su palabra en las últimas señales, quiere decir que verdaderamente Él va a cumplir su palabra en lo que tiene que ver con su segunda venida, pero también va a cumplir su palabra en el sentido que nadie quiere que se cumpla la palabra con su persona, y eso es hablando de la condenación. De mirar que no solamente sus promesas, las promesas positivas, su palabra no va a pasar, pero también mirando en su palabra, en sus promesas, las promesas que no queremos tener parte ni suerte con ellas, y esas son las promesas que Él ha hecho a aquellos que no le aman, que no lo obedecen. De mirar, Señor, tu palabra de verdad, Señor, las que van llevando a aquellos que van llevando al rumbo de vas cumpliendo tus promesas a los que te aman. Pero, Señor, si estás cumpliendo eso, también quiere decir que tu palabra es verdad, de lo que vas a cumplir, aquellas cosas que has prometido a aquellos que no te aman, que no te temen, que no te sirven, para que podamos caminar con reverencia, con temor, con reverencia. Antes vamos a leer aquí en 2 Corintios capítulo 7. Y si sabemos que el Señor viene pronto, ¿qué debemos hacer? Si el Señor te dijera, ya cuando encuentren en 2 Corintios 7, pongan atención. Miren para acá arriba. Si el Señor Jesucristo te dijera, yo voy a manifestarme en carne mañana, y mañana no te voy a decir a qué horas, pero mañana en 1 hora voy a llegar a tu casa a visitarte. ¿Qué ibas a hacer? Si estabas distraído con algo más que no es importante, ¿ibas a seguir con esa distracción? ¿Qué ibas a hacer? Ibas a correr a tu casa y comenzar a limpiar tu casa. Ibas a dejar las cosas que realmente son insignificantes, que solamente van quitando la atención y la vista de lo más importante. Iba a correr, iba a dejar todo peso y pecado, iba a correr a su casa, iba a comenzar a preparar su casa para recibir la visita del Señor Jesucristo en su casa. El polvito que había dejado en el mueble, que lo miraba pero le hacía desidia, no se nota. De repente, con el entender que iba a venir al Señor a su casa, todos esos detallitos que antes no le daba importancia, ahora iba a estar con el trapo y hasta buscando abajo del mueble. Porque no es cierto que cuando uno limpia nomás por encima, a veces se meten cosas abajo del mueble. Y en su mente sabe que habrá cosas, quién sabe qué habrá abajo. Sé que está, pero no se mira. Ahí lo dejamos. Pero si supiera que el Señor iba a venir a su casa, iba a mover muebles, iba a limpiar no solamente por enfrente del mueble, iba a mover el mueble así y limpiar lo que está entre el mueble y la pared, donde se va acumulando basura, tierra,
poco a poco con el tiempo. Pero como nomás limpia por enfrente y no limpia y como todos miran nomás, todo el mundo nomás puede ver por enfrente, no puede mirar atrás del mueble, ignora aquellas áreas de limpieza del hogar. ¿Cuántas hermanas me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando se viene a su casa y va a comprar un nuevo mueble y saca el mueble que tenía, y cuando hace, ahí está el zapato que no encontraba. Ahí está la lapicera que buscaba y no la encontré. Ahí está. O mete la mano atrás del sofá, dentro del sofá, para adentro, y siente basura, arena, chicle, dulce, y va sacando podrición de adentro, todo enchiclado, todo lleno de chicle, comida podrida ahí, seca, monedas, tierra, papeles. Pero por afuera se mira muy limpiecito. ¿Saben qué? Cuando conocemos que Dios viene pronto. Porque no solamente porque dijo que viene pronto, sino también por las señales que van indicando que sí, es verdad que sí viene pronto. ¿Qué vamos a estar haciendo nomás? Haciéndole loco nomás el tonto. O mirando. Sabiendo que si el Señor viniera a su casa y se sentara en el sofá y se metiera la mano en medio del sofá, ¿qué iba a encontrar adentro del sofá? Que si el Señor entrara a la casa y moviera el mueble y por enfrente todo era bien chainadito, con aceitito y todo, pero por atrás un basurero atrás. Si mira entrar a la recámara y al meterse en la recámara, si mirar todo limpiecito, pero luego se fijara abajo de la cama y todo lo que hizo es que no sacó lo que estaba ahí, nomás lo aventó por abajo de la cama. Eso es lo que van a hacer muchos hijos de Dios. En vez de tratar de sacar aquellas cosas que están perturbando su vida, nomás las mete por abajo acá, las hace disimulado, pero ahí están. La única diferencia es que no se ve, está escondido. Pero el que ve todas las cosas, del cual no hay nada que está oculto delante de su rostro, él no puede ser engañado. Dijo el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Se puede tratar de burlarse de Dios, pero ¿saben qué? No hay nadie en el pasado, presente o en el futuro que se ha burlado, que está burlando o que se burlará del Señor. Puede pensar que está burlando de Dios, pero ¿saben qué? Dios nunca ha sido burlado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. O sea, no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Si Él no supiera todas las cosas, si Él no fuera omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces se podría burlarse de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Y el Señor viene pronto. Dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Vamos a parar un segundo ahí. Tenemos tales promesas. Promesas quiere decir más que una promesa. Tenemos tales promesas. La promesa principal que tenemos, la promesa que motivó a nuestros hermanos de la antigüedad, que motivó a nuestros hermanos cuando se manifestó la iglesia, durante el tiempo, el principio de la era de la gracia, pero aún también antes del tiempo de la gracia. Miramos en el libro de Hebreos
que lo que estaban esperando los héroes, los patriarcas, los hombres y mujeres de fe, estaban esperando, la fe principal que estaban esperando era ¿qué? La esperanza. Tener una esperanza de una patria mejor. O sea, aunque su entendimiento no era de la manera que la tenemos hoy en día, de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero sabían que había algo, una esperanza mayor. Por eso dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos, advenedizos. O sea, reconocieron, dice, aunque mirando las promesas de lejos, ¿qué dice que hicieron? Las saludaron, las abrazaron, creyeron en ellas, aunque de lejos las estaban. ¿Saben qué? Tú y yo no las estamos viendo de lejos, las estamos viendo aquí. Están cerca, ya está a las puertas. Y si ellos caminaron, por eso dice el apóstol Pablo, teniendo una nube tan grande de testigos, o sea, tenemos quienes, está el testimonio en sus vidas, que sí caminaron por fe, que sí se puede caminar por fe, caminaron adelante. Ahora dice, ahora nosotros también podemos caminar por fe, podemos llegar, si es que ponemos nuestra vista, dejando todo peso y pecado que nos detiene y poniendo nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. Que por el gozo propuesto, ¿qué era ese gozo? Ese gozo era nosotros. Que dice que sufrió la cruz menospreciando la vergüenza, no haciéndole caso a la vergüenza. Nosotros también tenemos que poner por el gozo que está propuesto delante de nosotros la esperanza de gloria. También no hacerle caso a las cosas que nos quieren jalar, que nos quieren detener, y mantener nuestra vista puesta. Mientras que Pedro tenía su vista puesta en la meta de caminar hacia donde estaba el Señor, caminó, hizo lo imposible, pero en cuanto le hizo caso al viento y las olas, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, quitó su vista y le hizo caso a las circunstancias que lo rodeaban y comenzó a hundirse. Teniendo tales promesas, dice el apóstol Pedro, que tenemos grandísimas y preciosísimas promesas. No cualquier promesa, grandes, más que grande, grandísimas y preciosísimas promesas. O sea, la palabra precioso quiere decir algo que tiene mucho valor, es de gran precio, precioso. Por eso se llama piedras preciosas, no porque están bonitas, sino porque son de mucho precio, de mucho valor. Las promesas que tenemos nosotros no son bonitas. Ay, qué precioso, qué bonito. No. Las promesas que tenemos son de un valor eternal. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó para que podamos obtener esas promesas se fueron dadas a nosotros con un precio de sangre que no tiene valor, no se le puede poner precio. Por eso es que las promesas que tenemos son preciosísimas y grandísimas promesas que nos son dadas. Y si no valorizamos la sangre del Cordero, no podemos valorizar las promesas que nos han sido dadas por ese precio de sangre que fue para nosotros, que nos ha extendido su gracia, su misericordia, sus promesas. Y tomamos por hecho las promesas. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco, qué? Una salvación tan grande. ¿Por qué grande? Porque tiene un valor de la sangre del Cordero de Dios. Pero cuando no valorizamos, no apreciamos. No apreciamos, no valorizamos. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Juan 3:1. Dice que, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra mirad quiere decir, fíjate con mucho detenimiento y con mucho cuidado, con mucha atención.
no mirar por encima. Fíjate de veras, mira, fíjate. ¿Cuál amor nos dio el Padre? Cualquier amor, no cualquier amor. Cuando nos miramos, nos fijamos, ¿cuál amor? Que no fue cualquier amor nos ha dado el Padre. O sea, el precio que se pagó para que tú y yo fuéramos llamados hijos de Dios. Y cuando no nos fijamos y no nos miramos como debemos de mirar, ¿saben qué es? Vamos a hacer lo que dice el apóstol Pedro también. Cuando dice, a vuestra fe añadir virtud, a vuestra virtud ciencia, a vuestra ciencia templanza, a vuestra templanza paciencia, caridad, amor fraternal. Y si tú eres esas cosas y abundaran en vosotros, no os dejarán estar estériles, ociosos ni estériles. Pero cualquiera que no tiene estas cosas, dice que ¿está qué? Está ciego y tiene la vista muy corta, o sea, ya no tiene visión, miope. Y dice, ¿por qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasó? Ya paró de mirar cuál amor le había dado el Padre para que fuera hecho hijo de Dios. Y dice, procurar tanto más, por esta razón, procurar tanto más afirmar, asegurar que está firme vuestra vocación y elección, porque si hicieras estas cosas, nunca caerás jamás. Eso es una promesa. Nunca caerás jamás. Oiga, eso es una... ¿Quién quiere caer? Nadie quiere caer. Hay que tener cuidado también con las escrituras que se pueden usar para justificarse. Una escritura que se usa para justificar el pecado es: el justo cae 7 veces y se levanta. Después les voy a explicar esa escritura, porque no se trata de lo que es de eso, de lo que se piensa. No, pues el justo cae 7 veces. Para comenzar, si fuera justo, no iba a caer. Pero no es el punto en esta mañana, esta tarde. Después, si hay tiempo, lo explicamos, porque no es explicación de 5 minutos. Dice que si hubiera tanto más afirmar vuestra vocación y elección en el Señor, porque si hicieras estas cosas, nunca caerás jamás. Es una promesa especial, algo tremendo ahí. Ahí no dice, si estas afirma tanto más, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, dice: estoy orando para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, puedas ver. Dice, ¿cuál sea la esperanza de su vocación? Que se abran los ojos para que podamos mirar cuál es la esperanza, o sea, la esperanza, la recompensa de no nuestra vocación, su vocación en nosotros. Porque el que lo mira, el que lo entiende, no va a decir como el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y cuando dice en el versículo 18, tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera. La esperanza de su vocación, la gloria venidera que será manifestada en nosotros. Oiga, nada más, con lo que estoy viendo, eso lo quiero, y esto ni lo otro, ni esto, ni lo pasado, ni lo presente, lo puede venir, me va a apartar del amor de Cristo. Pero cuando pierde visión de la esperanza de su vocación, lo de aquí se vuelve más atractivo. Y lo de allá es como una fantasía, cuando es al revés.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, valorizar. Y el valor de algo está en el precio que se pagó por aquel objeto. ¿Y saben qué? El precio que se pagó por cada uno de nosotros, precio de sangre. Cualquier sangre, no, sangre de Dios. Sangre de Dios. Sangre de Dios. Él vino por medio de la simiente, se manifestó en medio de esa simiente de Abraham. Pero ¿saben qué? Ese cuerpo de humanidad era santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Era de qué? Venía de la célula original, del molde, del modelo del cual iba a ser hecho el hombre, pero que se manifestó en su estado de perfección. El perfecto. Aquí dice el apóstol Pedro que fue preparado antes de la fundación del mundo para ser manifestado por amor de vosotros en esos últimos tiempos. Oye, precio de sangre, mirad cuál amor, cualquier amor, no cualquier amor, un único amor, un precio. Maravilloso. Que está sobre nosotros. Por eso le hablo, te odia a ti, me odia a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos un valor eternal. No solamente porque tenemos un valor eternal, también, ¿saben qué? ¿Por qué se rebeló Satanás en contra de Dios? ¿Por qué? Porque él quería hacer ¿qué? ¿Por qué? Porque él quería hacer ¿qué? Quería ser igual a Dios. Por eso aún provocó a Eva con lo mismo, que la serpiente tenía la espina esa. ¿Y qué le dice Eva? Es que Dios sabe que tú serás como Él. Pero ¿saben que tenemos nosotros promesas? Dice 1 Juan 3, sí, diciendo, por eso el mundo no nos conoce porque tampoco le conoce a Él. Y Dios dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cosa que ojo no vio, ni oreja, ojo no vio, ni oreja oyó, son las cosas que ni han subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué? Muy amados, ahora somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿qué dice? ¿Qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria al Señor. Y es lo que Satanás quería ser semejante a Dios. Pero ¿saben qué? Eso no era para él, eso era para los hijos de Dios. Y el diablo nos aborrece porque lo que él deseaba, anhelaba, codiciaba, eso es lo que es prometido a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Él no lo puede tener, ¿por qué? Porque él es creación de Dios y él deseaba tener lo que los hijos, la promesa que es para los hijos, él quería tener ese lugar. Pero saben que ese lugar no es prometido de la creación de Dios. Esa promesa es una promesa para los que han sido engendrados por Dios. ¿Promesa de qué? De ser, no dice casi igual a Dios. Dice seremos ¿qué? Seremos como Él, porque le veremos como Él es. Gloria al Señor. Teniendo que dice tales promesas, pues tenemos tales promesas. Tenemos las promesas. La promesa es no solamente de que aquí que Dios ha prometido cumplir aquí como hijo de Dios, comenzando con la promesa que todo aquel que creer en Él.
que confesare y fuere bautizado en su nombre será salvo. Es una promesa. Promesa de que Él iba a estar con nosotros, que no iba a dejar huérfanos. La promesa que Él está atento al clamor de sus hijos. La promesa que si pidiéramos cualquier cosa en su nombre, creyendo lo que dice 1 Juan 1:14, conforme a su voluntad, Él lo hará. Son promesas. Son muchas promesas, son grandes promesas. Pero ¿saben qué? Hay promesas que son más que otras. Y las promesas que son grandísimas y preciosísimas promesas, entre aquellas que va a abrir la puerta para las demás promesas, es nada menos que la promesa, la promesa más grande de todas las promesas, después de su primera venida, es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa promesa va a abrir la puerta para que se cumplan las demás promesas. Porque si Él no viene, tú y yo no podemos ser semejantes a Él. Si Él no viene, no podemos reinar con Él por 1000 años. Etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza que dice el himno que el Señor le dio a mi abuelo, esperanza suprema. ¿Cuál es la esperanza suprema de cada hijo de Dios? Que debe de ser cada hijo de Dios. La promesa de su venida. ¿Cuál es la esperanza que nos debe inspirar? La gloria de su venida. ¿Cuál es la motivación? Fíjense, leen después 1 Tesalonicenses, va a mirar que en cada capítulo va a ver que el punto y el enfoque todo es la venida del Señor. La venida del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor. Y si miramos en la vida de los apóstoles, la promesa, el motivo principal era que la venida del Señor. Vivían para la venida del Señor. Se guardaban para la venida del Señor. Servían por la venida del Señor. Todo lo hacían por razón de Él, Señor, y su venida. Miramos aún en David, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Hablando que lo que lo ayudó a no desmayar era la esperanza. Miramos el libro de Zacarías y los profetas. ¿Y qué estaban esperando? ¿Qué era el motivo? Ahora que la venida del Mesías. La iglesia, que tantas veces el Señor les dijo cuando estaba con sus discípulos, los motivó con qué? Les estaba preparando sus mentes y sus corazones. Mira, yo pronto voy a tener que irme, pero voy a volver. Cuando ascendió al cielo, ¿qué le dijeron los varones en blanco que se aparecieron? Les recordaron lo que el Señor les había dicho muchas veces. Cuando el Señor dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros donde yo estoy, porque también vosotros estéis conmigo. ¿Qué les estaba diciendo? Me voy, pero voy a volver otra vez. Y yo la esperanza que iba a regresar, así como la habéis visto ascender, así también lo veréis regresar, volver. Y los apóstoles vivieron, los discípulos vivieron ¿qué? Vivieron esperando la venida del Señor, esperando la venida del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Muchas veces haciendo referencia a todos los escritos de los apóstoles, esperando aquella esperanza bienaventurada, hablando de la resurrección. ¿En cuál día? Y la manifestación, el día de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Y veamos lo que dice también aquí en 1 de Juan, el apóstol Juan dice que, muy amados, ahora somos hijos de Dios, hablando una vez más de la esperanza, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él apareciera otra vez, hablando de su venida, la esperanza de su venida, el motivo, la motivación de la segunda venida. Y también debe de ser también nuestra motivación.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo también: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está ¿qué? Reservada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día. ¿Quién? ¿Quién? El juez justo. Entonces dice: y no solo a mí, sino todos aquellos que ¿qué? Que aman su venida. ¿Y por qué aman su venida? Porque están esperando en su venida. Era que era el motivo principal de la iglesia. Cuando el principio de la era de la gracia, y era también el motivo principal antes del tiempo de la gracia. ¿Cuánto más debe ser en los tiempos de los últimos tiempos de la gracia? Y luego mirando las señales que confirman esta verdad de que el Señor viene pronto. Dice el apóstol Pablo, conociendo esas cosas, ¿cómo debemos, de qué manera debemos de conducir nuestras vidas? Pues aquí nos dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, pues tenemos tales promesas. Tenemos a quienes, al decir tenemos, ¿quiénes son los que tienen esas promesas? ¿Quiénes son? Los hijos de Dios. Las promesas son para los hijos de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos promesas. Y saben que no cualquier promesas, grandísimas y preciosísimas promesas. Y si tenemos esas promesas, queremos retener esas promesas. Queremos retener esas promesas. Queremos retener lo que tenemos. Queremos retener esas promesas, lo que hemos el lugar como hijo de Dios y las promesas que vienen con ser hijo de Dios. Queremos retener lo que tenemos. Y la esperanza de nuestra vocación, la venida del Señor Jesucristo, pero también en ese día recibir la corona de justicia, recibir la corona incorruptible, el cuerpo de gloria. Gloria al Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo, dice el Señor en Apocalipsis, dice que he aquí vengo presto, o sea, vengo pronto. En caso que alguien se quiere desanimar, en caso que alguien se quiera olvidar, en el caso que alguien toma su venida por tardanza, he aquí vengo pronto. Afirma lo que tienes, retén lo que tienes, tanto más afirma tu vocación y tu elección, el lugar que tienes, para que nadie tome tu corona, nadie tome tu lugar, alguien más no vaya tomando tus promesas, que las vas descuidando y no vas cuidando, apreciando, valorizando, y que esas promesas se las vaya dando a alguien más, y que aquella persona vaya tomando tu corona, tu lugar, tu gloria en el día de la venida del Señor. Teniendo tales promesas, la promesa de entrar en su descanso. ¿Cuándo va a ser ese descanso? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 1, dice es justo para Dios pagar Dios a aquellos que os atribulan, y que vosotros ¿qué? Dar reposo con nosotros. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a entrar en ese descanso? Cuando venga el Señor, cuando sea manifestado el Señor. La promesa de su venida, la promesa, la esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque no puede haber esperanza si primero no hay promesa. Cuando alguien le da una promesa a alguien, entonces esa persona que recibe la promesa tiene esperanza. ¿Por qué? Está basado sobre la promesa que le dieron. Si no hay promesa, no hay esperanza. Pero Él es fiel, el que prometió. Y si es fiel el que prometió, quiere decir
que nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, real. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Teniendo, dice, pues tenemos tales promesas. Y dice alguna de las promesas en el fin del capítulo 6, dice que, y seré a vosotros Padre, yo os recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí mis hijos y mis hijas, dice el Señor. Eso es una promesa. Y los que Él toma por hijos, entonces tienen ¿qué? Promesas. Y porque tiene promesas, tiene esperanza. Pues tenemos tales promesas. ¿Cualquier promesas? No, preciosas, preciosísimas y grandísimas promesas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que no son cualquieres. No es cualquier promesa, no son cualquier promesas. O sea, por razón que tenemos estas promesas, por este motivo, y siendo el motivo principal de las promesas, más grande de todas esas promesas, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, teniendo esta categoría de promesas, entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Limpiémonos. El Señor le dice, mañana vengo a tu casa, voy a amanecerme en carne, y mañana, no te voy a decir qué horas, pero en una hora del día voy a venir a tu casa. Y te voy a traer cosas especiales. Pero tienes que estar preparado. ¿Qué si mañana alguien le dice, sabes que le prometo que le voy a traer este encargo, pero tienes que tener ahí los $1,000? ¿Qué si mañana llega, el día de la promesa viene, de traer el encargo, y nomás llegas con 800? Quiere decir que la promesa llegó, pero no llegaste preparado para recibir la promesa. ¿Saben qué? Cuando venga el Señor, queremos estar preparados para poder recibir la promesa. Teniendo tales promesas, o por motivo y razón de estas promesas. ¿Para qué? Para que podamos recibir estas promesas. ¿Qué? Limpiémonos de toda inmundicia. Vamos a pasar a un segundo. De toda inmundicia. ¿Qué es lo que dice en 1 Juan 3? Después que habla 3:2, después de decir la esperanza que tenemos, la esperanza de ser semejantes a Él, al verlo en su segunda venida. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Y quiénes son los que tienen la esperanza? Los hijos de Dios. Y todo aquel que no dice que tuvo, que tiene, o sea, activo. Todo aquel que tiene presente esta esperanza, todo aquel que tiene tal promesa, ¿qué es lo que está haciendo? Se purifica. ¿Qué dice enseguida? ¿Cuál es el modelo, el ejemplo? Si queremos ser semejantes a Él, al verlo en su venida, tenemos que aprender a ser semejantes a Él en nuestras vidas aquí. No podremos ser semejantes a Él sin que Él vaya obrando aquel proceso de ser glorificados en cuerpos de gloria. Él lo tiene que hacer, nosotros no lo podemos hacer. Pero para que tú y yo seamos imitadores de Él, también necesitamos que su poder obre en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser como Él aquí. Pero cuando Él venga vamos a ser como Él. Y esta condición de pecado
Hoy en día el hombre interior no engrana con esta condición. Lo que quiere el hombre interior no lo quiere la carne, y lo que quiere la carne no lo quiere el hombre interior. En aquel día el cuerpo de gloria que el Señor nos va a dar va a ser un cuerpo de la pura medida del hombre interior. O sea, va a engranar perfectamente. Ya no va a tener que luchar como luchamos hoy en día, porque vamos a entrar en una perfección completa. Pero mientras, ¿qué tenemos que estar haciendo? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, o sea, se limpia, así como Él es limpio. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa principal de la segunda venida del Señor, y en su segunda venida de ser glorificados, a ser semejantes a Él. Así que, amados, pues tenemos tales, no cualquier promesas, no tales, o sea, este tipo especial de promesas. Y por motivo de esto, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, o sea, madurando, creciendo. Que la santidad esté madurando y creciendo en nosotros. ¿En qué proceso? Caminando en temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Y menciona una lista. ¿Por qué? Porque al manifestarse son acciones, son obras de la carne. Por su Pablo también dice en Colosenses capítulo 3, dice: amortiguar vuestras ¿qué? Amortiguar vuestras ¿qué? Amortiguar vuestras ¿qué? Pasiones. Pasiones que están sobre la tierra, o sea, hablando carnales. Las pasiones terrenales, carnales, amortiguad. Pero dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que hacen guerra en contra del alma. Que hacen guerra, que batallan en contra del alma. El apóstol Pablo también dice: no hagáis provisión para la carne. No hagáis caso a los deseos carnales. Tito dice, en la carta a Tito dice, el capítulo 1, porque la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros, enseñándonos ¿de qué? Renunciando ¿qué? ¿Renunciando qué? Los deseos mundanos. Que limpiándonos, renunciar quiere decir apartar, limpiarse. Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez nos amonesta el Espíritu Santo por su palabra. ¿De qué? De estar limpiándonos.
¿Por qué? Porque tenemos tales promesas, tenemos motivo, tenemos razón. ¿Por qué estar qué? Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice: oye, hemos tratado de presentarlas, y digo, estoy celoso por vosotros. ¿Por qué? Porque he buscado presentarlos como una virgen delante del Señor. Una virgen es que, cuando ella dice, no, esto es virgen, quiere decir que es que es limpio. ¿Por qué? Porque el Señor viene por su iglesia limpia, purificada. Pablo dice en el Éfeso capítulo 5, hablando del matrimonio, dice que así como Él la santifica por el lavacro de su palabra, luego que la va purificando, la va limpiando. Así el Señor también, nosotros, sus hijos, quiere, así como dice, quiere estar lavándonos. Pero solamente fue necesario que nos lavara cuando nos entregamos al Señor. Es necesario que continuamente, es un proceso continuo que tenemos que estar ¿qué? Limpiándonos. Limpiándonos. Dice 1 Juan 1:9. Él es fiel, ¿para qué? Él es fiel, ¿para qué? Para limpiarnos. Él es fiel, pero una condición que dice antes, dice, si confesáramos, o sea, si reconocemos. Él es fiel entonces para limpiarnos y perdonarnos de todo pecado, toda iniquidad. Es un proceso continuo que tenemos que estar. 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que ahora nos corresponde, ¿qué dice? Nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. Se oye como una contradicción, porque aquí dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y el espíritu. Y acá dice pues que el bautismo no nos quita las inmundicias de la carne. Hay que entender dos cosas. Hay que entender de qué está hablando aquí en 2 Corintios 7:1 y qué es lo que está hablando en 1 Pedro 3:21. Aquí está hablando la palabra aquí, inmundicia, quiere decir acciones de la carne, lo que podemos accionar en la carne, tomar acción, o sea, hacer o decir, que van contaminando el Hijo de Dios. Porque inmundicia quiere decir, en ese verso, quiere decir acción o acciones que contaminan. Y cuando dice inmundicias de la carne, ahí entendemos claramente acción o acciones que se actúan por medio de la carne que contaminan el Hijo de Dios. Pero en 1 Pedro 3:21 dice: el bautismo que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de la carne. Pues aquí nos dice que hay que limpiarnos. ¿Cómo podemos limpiarnos si allá dice que no quite las inmundicias de la carne? Es 1 Pedro 3:21 está hablando de los deseos carnales que tenemos. Hay una diferencia. Tenemos deseos de inmundicia de esta carne. Esa no la podemos arrancar porque es parte de esa condición, pero sí podemos limpiarnos y cuidarnos de no accionar, no poner por obra aquellos deseos de inmundicia. No sé si me están entendiendo. Como si yo tengo un machete pegado a mi mano, es parte de mi mano, pues no me puedo quitar porque está metido en mi mano, no lo puedo quitar, está pegado a mi mano. No lo puedo quitar, no me quita el machete de la mano. Pero cuando dice que limpiémonos de las inmundicias, de las acciones, o sea, puedo tener el machete aquí,
Pero ten cuidado de no usar el machete. Ten cuidado de no tomar acción con el machete, porque ahí entonces es donde va a estar el mal. En nuestra condición humana. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Veo que dice que, ¿qué es lo que dice que ve en él? Veo una ley negativo, lo contrario. No mira dentro de él. Esas son las inmundicias, o sea, los deseos, las pasiones, amortiguar las pasiones que son de la tierra. Y luego menciona las acciones de esas pasiones, cuando ya se actúan esas pasiones: adulterio, fornicación, adulterio, y comienza a mencionar que cosas que se van accionando, deseos, pasiones, que si no lo tienen amortiguados, se vuelven en acciones que van contaminando el Hijo de Dios. Y como dice Gálatas 5:17, las obras de la carne son manifiestas, o sea, se manifiestan. Que por cierto hay que tener cuidado con la pasión de la carne, la que ha destruido más hijos de Dios. Son por causa de los impulsos sexuales, por motivo de los impulsos sexuales, de tener cuidado. Dice el Salmo 119, el salmista dice: ¿Cómo limpiará el joven su qué? Su camino. ¿Cómo? Como guardar. No está hablando de guardar la Biblia aquí así. Guardar quiere decir o poner por obra. Y cuando estamos poniendo por obra la palabra de Dios, entonces se efectúa lo que dice Efesios capítulo 5, que somos lavados por el lavacro, por la palabra. Porque cuando ponemos por obra la palabra de Dios, la obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos limpiándonos. Ella nos limpió con su sangre, pero ¿saben qué? Continuamente necesitamos cada día que la sangre de Jesucristo nos esté lavando, limpiando de todo pecado. Pero si no reconocemos, dice Juan, dice el anciano Juan, si uno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Es un mentiroso. Si no tiene pecado. Pero el que reconoce que está no solamente en una condición de pecado, sino que también, si no tiene cuidado, puede cuidarse de pecar en acciones de inmundicias de la carne, de accionar lo que contamina al Hijo de Dios, pero también entendiendo de que también puede contaminarse en sus pensamientos y en sus sentimientos. Y le dice: la sangre de Jesucristo nos limpia, nos perdona, nos limpia, nos lava todo pecado y toda iniquidad. Tenemos tales promesas. Si sabemos que el Señor viene pronto, tenemos la promesa de que Él vuelve otra vez por nosotros. Debemos estar preparando. Se le dijo el profeta Isaías, le habló palabra del Señor al rey Ezequías, y le dijo en Isaías 38, dijo: pon tu casa en orden. ¿Por qué? Porque ciertamente tu tiempo se va a acabar. O sea, morirás. Alguien que se muere, se le acaba el tiempo, se le acaban las oportunidades. En estos tiempos podemos decir que hay que poner en orden su casa, su vida, porque ciertamente el tiempo se va a acabar muy pronto. Vendrá la noche que nadie podrá orar. ¿Sabe que el Señor viene pronto? Como dije en el principio, si el Señor Jesucristo le dijera: ¿sabes qué? Mañana voy a venir a tu casa, voy a manifestarme en carne,
como lo hice cerca de 2000 años atrás, y voy a visitar a tu casa. ¿Cuándo? Nomás te digo que mañana voy a ir. Ya cuando sientes el viento comenzar a levantarse, date cuenta que ya estoy por venir, o sea, una señal. Pero ¿a qué hora vas a venir? Si me crees, no importa a qué horas voy a venir, vas a estar preparado. Tu casa se va a encontrar en orden. ¿Saben qué? Las señales de las cuales Él dijo que iban a acontecer antes de que Él viniera, se han estado aconteciendo y están aconteciendo. ¿Qué más quieres tú, mi hermano, y qué más quiero yo para creer que Él viene pronto? Y para que cada quien pueda comenzar a mover los muebles de mover y escudriñar sus pensamientos, escudriñar sus acciones, escudriñar sus sentimientos y mirar atrás a ver qué hay. Y no que no sea cuando Él venga y comienza a abrir y mover. Y quiere el Señor, ¿y esto? ¿Por qué no lo sacaste? ¿Y esto? ¿Por qué no lo limpiaste? ¿Pensabas que no podía mirar? Señor, pero ¿qué va a decir cada quien? ¿Qué razón, qué pretexto va a tener? Por eso dijo el Señor, por eso dijo el salmista, ¿quieren entender los errores? Enséñame los que me son ocultos. Enséñame los que me son ocultos. Limpiémonos. Limpiar quiere decir purificar. Limpiar quiere decir que apartar lo que no sirve de lo que sirve. Y dice el apóstol Pablo que apartarse del mal y allegarse al bien, es lo que está diciendo aquí. Teniendo tales promesas, apártate, límpiate de lo malo y allégate a lo bueno, o sea, a la santificación. El temor de Dios. Hoy en día hay mucho, hablando de las inmundicias de la carne, podemos hablar todo el día. Podemos hablar todo el día. Pero de las inmundicias de la carne, de las más fuertes, son las acciones que se accionan por medio de la carne, de los tipos de que tiene que ver con lo que es ilícito, en lo que es lo sexual. El otro día un conocido pastor, otro movimiento trinitario, me llama y dice, no sé qué hacer. Mira, esto pasó con un amigo, pastor de una grande iglesia, cerca de 2000 miembros. Encontraron que estaba viviendo en adulterio. Otro amigo me dijo, ¿sabes que de todos los pastores que conozco en el movimiento que estoy, dijo, el 75, 3 de cada 4 han caído? Digo, nuestra organización está en un desastre, porque ya no hay liderazgo, porque todo el liderazgo ha caído, la mayoría del liderazgo ha caído en desvíos sexuales. Estamos viviendo en tiempos
espantosos, estamos viviendo tiempos terribles. Las inmundicias de la carne, las pasiones de la carne. No solamente en los jóvenes, no, pero los jóvenes, ¿saben qué? No solamente en los jóvenes, en jóvenes, solteros, casados, mediana edad, ya viejos de todas edades. Satanás está más que nunca. Desde que comenzaron los últimos tiempos, ha estado como un león rugente buscando a quien devorar. Ha descendido con gran ira a vosotros, sabiendo que tiene poco tiempo, pero más que nunca esa ira está en su furia en esos últimos tiempos, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo para tratar de arrastrarte a ti y a mí. Sabe que el tiempo se le está acabando, cada día es menos tiempo para que él pueda tratar de apartar nuestros corazones del amor de Dios. Pero también como hijo de Dios debemos de estar entendiendo que también se nos está acabando el tiempo. Para poder llegarnos más al Señor y limpiarnos de cualquier tipo y manera, forma de inmundicia de la carne y del espíritu. Vámonos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice: y de aquí recibisteis vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme. Fíjense lo que dice: en otro tiempo anduviste, o sea, andar quiere decir que vivía. Anduvisteis, vivías conforme a la condición de este mundo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice: y no os conforméis a este siglo. O sea, no formarse juntamente con la manera de vivir y pensar de este mundo, de la gente que no conoce al Señor, entre los cuales todos nosotros también anduvisteis conforme a la condición de este mundo, este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Que anduvisteis conforme que este mundo. Y lo dice, ¿qué condición es esta? Anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Pues ¿qué condición es eso? Ahí lo dice enseguida: conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme al Dios de este siglo. ¿Quién quiere caminar conforme al Dios de este siglo? ¿Quién quiere caminar conforme el Dios de este siglo? No, yo no quiero. Señor, líbrame, guárdame, Señor, de caminar de esa manera. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra ahora en los hijos de desobediencia. O sea, cuando desobedecemos su palabra, no guardamos su palabra, ¿qué está efectuándose en nuestras vidas? Se está efectuando en nosotros. Estamos caminando, estamos eligiendo, escogiendo caminar conforme a la condición de este mundo, la cual es conforme
al príncipe de la potestad del aire, el cual es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Señor Santo, ten misericordia de nosotros, líbranos y guárdanos, Señor. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros también, pasado, también vivimos, porque no debemos de seguir viviendo de esta manera. En otro tiempo, como en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí está hablando de la inmundicia de la carne y de la inmundicia del espíritu. Y por esta razón, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos de ira, también como los demás. Y podemos continuar leyendo, pero estamos mirando esto, lo que dice, haciendo la voluntad, o sea, haciendo es accionando, dando lugar para accionar, ¿qué? Los deseos, la voluntad, el deseo de la carne, y accionando, o sea, contaminándose con acciones, deseos de la carne. Pero luego también menciona otra cosa, dándole lugar también a ¿qué? A la voluntad también de los pensamientos. 2 Corintios 7:1 una vez más dice, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, o sea, de las acciones que podemos accionar por medio de nuestra condición humana que contamina el hombre interior. Pero también dice, limpiémonos también de toda inmundicia del espíritu. Ahí es donde está más peligroso. No más peligroso porque las consecuencias son mayores, son iguales las consecuencias, pero en las inmundicias del espíritu, como no muchas veces no se manifiestan inmediatamente, ahí van contaminando el hombre interior, el Hijo de Dios, por medio de los pensamientos y los sentimientos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne, o sea, acciones que podemos accionar que nos contaminan. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en la casa grande hay muchos vasos, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y enseguida cuando dice vasos de deshonra, dice, si cualquiera se limpiara de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hacen alguno de esos vasos de deshonra, los que causan deshonra a aquel vaso o vasos. Si cualquiera se limpiara de estas cosas, ¿limpiara de qué? Limpiara no solamente de las inmundicias de la carne, las acciones de los deseos y las pasiones de la carne que van contaminando el Hijo de Dios, sino también las inmundicias del espíritu. ¿Será vaso el qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Será vaso? ¿Qué tipo de vaso será? Si se limpiara estas cosas que lo causan ser un vaso de deshonra. ¿Será vaso qué? Preparado y aparejado para toda buena obra. ¿Pero qué? Si cualquiera se limpiare. ¿Por qué? Porque tiene tales promesas. ¿Por qué? Porque quiere ver al Señor y quiere ser semejante a Él. Quiere poder recibir esas promesas cuando Él venga. Quiere estar preparado, quiere estar listo, que cuando el Señor venga a Él, lo encuentra haciendo así. Lo encuentra entre una de aquellas cosas que queremos que el Señor nos encuentre haciendo. Queremos que nos encuentre ¿qué? Limpiándonos,
¿Podemos limpiarnos de nuestra propia cuenta? No. Dice uno de los proverbios que no me recuerdo ahorita, dice, ¿quién podrá limpiar? ¿Quién podrá limpiarse? ¿Quién puede decir que sea limpiado de su pecado? ¿Por qué? Porque de nosotros mismos no nos podemos limpiar. Tenemos que agarrarnos de la sangre del Cordero para que Él nos limpie de todo pecado. Y es un proceso activo, continuamente. Pero para que estemos limpiándonos, no de nuestra propia cuenta, sino limpiándonos en reconocer y clamar a aquella sangre preciosa. Tenemos que primero estar conscientes de nuestra condición de miseria y de pecado, como dije anoche. Tenemos que estar conscientes de que no solamente tener cuidado de las inmundicias de la carne, de la fornicación, del adulterio, de las borracheras, de los vicios que se desarrollan por medio de la condición humana por acciones de la carne. Pero hay que también tener cuidado de las inmundicias del espíritu. Porque el que en verdad quiere caminar en integridad y guardarse de las inmundicias de la carne, y si está siendo jalado, sí, Señor, límpiame, lávame, Señor, de este jalón que siento, Señor. Y si se descuida y cae en las inmundicias de la carne, comienza a hundirse, como Pedro que dice que inmediatamente clamó y dijo, Señor, sálvame. No esperar que te llegue hasta el cuello para clamar, sino mirarse, Señor, desesperarse, Señor, sálvame, Señor, líbrame, sácame, no quiero hundirme más. Que entre las cosas que queremos que nos encuentre haciendo así, queremos que nos encuentre limpiándonos, confesando, reconociendo y confesando, y que limpiándonos de todo pecado. Porque lo más, si realmente queremos ser guardados y mantenernos limpios el de la inmundicia de la carne, ¿saben qué? No hay que descuidar de estar limpiándonos de las inmundicias del espíritu. Porque las inmundicias del espíritu, tarde o temprano, se manifiestan en las inmundicias de la carne. Hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas lo vas sintiendo, y lo que vas sintiendo se vuelve una pasión, y esa pasión se vuelve tan fuerte que se vuelve en acción, y esa acción determina tu destino. Pensamiento. ¿Qué quiere decir inmundicia del espíritu? Si no sabemos qué es inmundicia del espíritu, ¿cómo podemos limpiarnos de aquello que no sabemos? Si no sabemos qué buscar, ¿cómo podemos limpiarlo? Si él le dice limpia la casa, pero no le dice, ¿sabes qué? Limpia el polvo de los muebles. Va a limpiar lo que puede ver. Pero cuando se da cuenta que tiene que, eso es parte de la limpieza que tiene que hacer, va a fijarse en aquellos detalles. De inmundicia del espíritu es que lo que ya no acción. Y por eso que muchos se engañan, son engañados y se engañan a sí mismos. Porque piensan que los pensamientos y los sentimientos no lo están contaminando. Y cuando dice inmundicias del espíritu, está hablando de qué? De las inmundicias, lo que contamina, ya no ahora en acciones, sino en el pensamiento y en sus sentimientos. ¿Cómo sabemos que se puede ensuciar en los pensamientos y en los sentimientos? Dijo el Señor, está escrito que todo aquel que
adulterado con una mujer. Pero dice, ahora digo, aquel hombre que mirara a la mujer y la codiciara. ¿Dónde? En su corazón. Ya se contaminó. Oh, pues yo no he hecho nada malo. Sí, a veces me veo un pensamiento y ahí lucho, sí, le da vuelta el pensamiento. Eso es una inmundicia del espíritu. Le está dando lugar. En vez de pelear, dice 2 Corintios 10, versículo 6, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y lo dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Todo lo que se levanta, todo intento y pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios. ¿Qué? Intenciones y pensamientos. Fortalezas que se van levantando, que se quieren asentar en la mente del Hijo de Dios. Pensamientos, sentimientos. Limpiarnos de toda inmundicia de la carne. Alguien puede estar cuidándose de todas las inmundicias de la carne y tener las manos muy limpias y no se da cuenta que el diablo lo está arrastrando en las inmundicias del espíritu, con pensamientos, con sentimientos, que porque no hace nada sobre aquellos pensamientos y sentimientos, piensa que anda bien y no se da cuenta que es un sepulcro emblanquecido. Por adentro, bien limpio, justicias, integridad de la carne, pero una podrición en los pensamientos y una podrición en los sentimientos. ¿Por qué? Porque no le pelea, nomás le pelea para no hacer lo que siente y lo que piensa, pero no pelea los sentimientos y los pensamientos. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano va a tronar, va a caer. Sí. Algunos puede tardar 5 años, otros 10 años, otros 15 años, otros 20 años, otros 30 años, otros 40 años. Tarde o temprano, aquellas inmundicias del espíritu se van a tornar en inmundicias de la carne, acciones que ya no se pueden esconder adentro del sepulcro emblanquecido, sino que se van manifestando. Esas acciones manifiestas son las acciones de la carne, de los deseos de la carne. Señor, ¿cuándo nos pueden decir en esta tarde, Señor, líbrame, Señor? Líbrame de lo que estoy consciente, porque ¿saben qué? Hay quienes están conscientes de las inmundicias del espíritu en su mente y en sus sentimientos, pero ahí hace lo malo, mete abajo la cama. Ahí nomás lo avienta abajo el mueble. O pone algo más para tapar, o está el huecote en la pared, pero agarra el espejo y lo tapa. No arregla el hoyo, nomás agarra a una justicia y lo tapa. Pero ahí está atrás. Por eso el Señor dijo a Ezequiel, dice que lo agarró de la barba y que lo arrancó, lo jaló. Y dice que él dijo, te voy a llevar a la casa, a mi casa, atrás de las paredes de mi pueblo, las casas de mi pueblo, para que veas qué es lo que hace en lo secreto, allá donde nadie mira. Y ¿saben qué? Eso no solamente aplica a lo que cada quien hace en acciones, en su vida en secreto, que son inmundicias de la carne, sino también aplica a las cosas que se hacen atrás de esta pared y esta pared aquí. Lo que obra. Dice, te voy a enseñar todo tipo de inmundicia, serpientes, animales inmundos que están obrando atrás de las paredes, atrás donde nadie está viendo, pero yo sí miro. En este caso, los pensamientos, los sentimientos, y se puede justificar. Oh, yo de las inmundicias de la carne no estoy haciendo nada, me he guardado todo. Pero se da cuenta que adentro tiene
espíritu de envidia, que no lo ha manifestado todavía. Ahí está el espíritu de envidia. Ahí está dentro el espíritu de rencor. Ahí está el espíritu ahí. Otro espíritu que vamos a mencionar después. Y etcétera, 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 etcétera. De mala voluntad. Ahí están escondidos dentro. Bien limpiecito por afuera. Nadie lo puede tocar en nada. Bueno, este hermano nunca ha robado nada. Este hermano nunca ha adulterado, nunca ha fornicado. Este hermano nunca se ha emborrachado. Este hermano nunca ha ido al baile. Este hermano se ha guardado en la línea. Pero se ha descuidado de las inmundicias del espíritu. Y quizás no se va a ir al infierno por las inmundicias de la carne, pero sí lo va a arrastrar para el infierno en las inmundicias del espíritu. El fariseo, oh Señor, yo hago esto, el otro no soy como el otro. Porque en integridad humana andaba bien limpio. No hay nadie que le podía poner el dedo. El otro reconocía su condición de miseria, estaba humillado y llorando, Señor. Ese es el sepulcro emblanquecido. No estoy diciendo que no es importante guardarnos limpios delante del Señor, hablando en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? El que realmente quiere una limpieza verdadera exterior, comienza con lo interior. Porque solamente está guardando, buscando una limpieza exterior, y lo adentro es el sepulcro, inmundicia el espíritu obrando, nadie se mira. Nadie lo mira, y quizás el que anda obrando así tampoco ni se da cuenta, se engaña a sí mismo. Al fin, ¿quién va peor? Yo siempre me he fijado esto, y más me voy fijando, y lo vemos el ejemplo en la palabra de Dios también. ¿Para quiénes fue más difícil humillarse delante del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal? ¿Los que estaban envueltos en la inmundicia de la carne o las inmundicias del espíritu? ¿Para quiénes se les hacía más fácil humillarse delante del Señor? Lo de las inmundicias de la carne, porque eran manifiestas, eran visibles. Otros lo miraban y ellos mismos lo miraban, no lo podían ignorar. Por eso la mujer que fue hallada en el acto. Por eso la mujer sirofoniza. Y yo sí es lo que soy una perra. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero fíjense quiénes se le hacía casi imposible humillarse: los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque por afuera estaban bien limpiecitos. Nadie los podía tocar. Diezmaban de la menta, diezmaban de cada detallito. Eran detallistas en todos los detalles de la carne, de guardarse, de cuidarse. Pero por adentro estaban podridos. Y la mujer samaritana, la mujer que la quieren apedrear, matar, etcétera, podemos ir, ellos se humillaban. La mujer que vino, fíjense, el fariseo que entró a la casa, él estaba sentado tú por tú con el Señor, como iguales, y la mujer que entró se puso de rodillas y comenzó a lavarle los pies al maestro, con sus lágrimas, con su cabello. No le importó, ahí se van a ensuciar mi cabello. Él no le importó. Usó en aquel tiempo lo de más precioso para la mujer era su cabello. Era un símbolo de honra para la mujer, su cabello. ¿Qué es lo que hizo esa mujer? Puso su honra, el símbolo de honra, y lo puso en los pies del Señor. Y el otro estaba ahí mirando a la mujer, criticando en su corazón, y dijo: el Señor, ¿sabe que desde el momento en que esta mujer entró, no ha parado de llorar y lavar mis pies? Y tú ni me has ofrecido nada. Ese es el espíritu que provoca en muchos hermanos que están muy limpiecitos de las manos,
Ten cuidadito de la inmundicia de la carne, pero por adentro es un sepulcro emblanquecido. Envidias, contiendas, raíces de amargura, rencores. Dijo el Señor en Levítico 19:18, esa es la ley. ¿Saben qué? Las leyes de moralidad se trasladan al Nuevo Testamento, y hasta más fuerte que el Antiguo Testamento. Las leyes de ceremonias y eso es para el pueblo judío, pero las leyes de moralidad en la gracia hasta están más exigentes. Y dice que no te vengaréis con tu hermano. Eso ya es una inmundicia de la carne. Vengarse es tomar acción. Y alguien puede decir, pues yo no tomo acción, pero ahí lo que dice enseguida, para en caso que alguien dice, pues yo estoy bien, dice, no guardaréis rencor. Rencor no se acciona, rencor se guarda adentro. Y dice, pues yo no me he vengado, pero en su corazón está guardando, no suelta. Inmundicia del espíritu. Y dice, no, pues yo estoy bien porque yo no he hecho nada malo. Y no se da cuenta que está accionando por medio de los pensamientos y los sentimientos. Inmundicia del espíritu. Haciendo la voluntad, quizás ya no va a ser la voluntad de la carne, pero si no se arrepiente de las inmundicias del espíritu, se busca limpiar, a rato también va a volver a la voluntad de los deseos de la carne. Y de la voluntad de los pensamientos. Vamos a Salmo 24. Salmo 24. Cuando el Señor hablaba con aquellos que estaban sucios, que se habían contaminado con las inmundicias de la carne, o sea, las acciones que contaminan, que el ser humano puede accionar y contaminan su ser. Cuando el Señor confrontaba a aquella gente, se humillaban. Pero cuando el Señor confrontaba a los fariseos y los escribas, se enojaban. ¿Por qué? Porque se agarraban de sus justicias humanas para tapar sus injusticias y sus inmundicias del espíritu. Y por cierto, en los días de la convocación, 1996, 97, el 96, en el transcurso de ese año de la convocación, el Señor usó a mi abuelo para decir esto varias veces. Que el Señor le enseñó que había anatema. De que Dios estaba contestando, pero como que no se reventaba las puertas de los cielos, las ventanas del cielo para derramar bendición. Estaba goteando, chorreando, goteando, pero no se estaba reventando. Y digo varias veces que el Señor enseñó que eran por las inmundicias del espíritu que obra en el pueblo de Dios, que ni se da, que lo ignora y que ni se da cuenta y que no da cuenta que son las inmundicias del espíritu, que es lo que dice de Acán. Le dice a Josué, ¿por qué has hecho este mal y has escondido lo que era dedicado para Dios? Lo has escondido entre tus cosas. Y es donde se esconde el anatema de la inmundicia del espíritu, entre nosotros, entre nuestras cosas, aquí en el corazón y en el pensamiento.
Pero antes que se manifiesta ¿dónde estaba el anatema? Lo tenía escondido en medio de su tienda. Le dice el Señor a Josué: mientras que esté el anatema en el campo, no podréis ponerte delante de tus enemigos. O sea, vas a perder, no vas a poder tener victoria. ¿Saben qué? Como hijo de Dios, nuestra lucha no es en contra de los habitantes de Ahí, de Jericó. Nuestra lucha no es en contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, señoríos, malicias espirituales en los aires. ¿Y saben qué? Hay quienes están luchando con cosas en su vida y anda tratando de limpiarse de las inmundicias de la carne. Pero ¿saben qué? Mientras no busca limpiarse de las inmundicias del espíritu, no va a poder ponerse delante de sus enemigos. ¿Y saben cuáles son sus enemigos? No va a poder vencer su cochina carne para comenzar. Segundo lugar, no va a poder vencer a Satanás, el potestad del aire. Mientras que tiene las inmundicias del espíritu ahí metidas, ahí escondidas. No va a haber contestación en su vida. Hay quienes pueden decir: no, pues esto, el otro, que contestación. Pero ¿saben qué? Fíjense lo tremendo. Si solamente un hombre había pecado, ¿por qué todo el pueblo tuvo que pagar el precio? ¿Saben por qué? Porque Dios mira a su pueblo como individuos, pero también lo mira como un cuerpo corporal. Y por eso es que el Señor le dice a Josué: Israel ha pecado. Oiga, si todo el pueblo no pecó, un hombre pecó. ¿Por qué dice Israel ha pecado? ¿Por qué? Porque Acán era parte del cuerpo. Era parte del cuerpo. Y afectó todo el pueblo. Afectó todo el pueblo. No nomás él, al fin él y su familia, todas sus pertenencias, los quemaron, los apedrearon y los quemaron. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer con las inmundicias del espíritu? Apedrearlos, o sea, hacerlos pelear en contra de ellos y quemarlos. Pero cuando lo alimenta la inmundicia del espíritu, alimenta los pensamientos. Y se justifica: pero no estoy haciendo nada malo. Y guarda sentimientos negativos. Dice: pero no estoy tomando acción sobre ellas. No te engañes. Dios no puede ser burlado. O es que yo no estoy sembrando nada malo en acción. Está sembrando en su pensamiento y está sembrando en sus sentimientos. Las inmundicias del espíritu. Salmo 24. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Cuando se hablan de estas cosas es poco, no muchos quieren decir gloria a Dios. Porque uno de los dos le está calando o no le gusta. Pero ¿saben qué? Eso es buena. Es bueno porque quiere decir que algo que le está echando la lucecita. Si el Señor te ha guardado de las inmundicias de la carne, de caer, ¿saben qué? Dale gracias a Dios, pero ¿saben qué? Cuídate. Porque el que piensa que está firme, mira que no caiga. Y si no cae en las inmundicias